Vamos a empezar entonces con nuestra clase del día de hoy de semántica. ¿Listo? Muy bien, vamos a trabajar entonces. Pero desde ya cuando nos hablan de semántica, sabemos que está relacionado con los significados de las palabras. Y en realidad sí, la semántica se encarga de estudiar los significados de los signos lingüísticos. Porque los signos lingüísticos son palabras. Entonces la semántica se encarga de estudiar el significado de estos signos lingüísticos. Pero para eso hay que situar al signo lingüístico, dentro de qué clasificación de signos se encuentra, conocer un poquito de qué representa el signo lingüístico, y entonces ahí podremos ver ya cuál es la clasificación de los significados. Y además la semántica también se encarga de ver las relaciones entre las palabras. Entonces vemos relaciones semánticas entre las palabras. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver un poco el día de hoy, esos dos aspectos. Muy bien, cuando hablamos de semántica y sabemos que se refiere al estudio del significado del signo lingüístico, veremos entonces qué es ese significado, de qué está construido ese significado. ¿Eh? Por ejemplo, cuando nos hablan del signo lingüístico en general, se dice que trabaja en dos planos. Bueno, hay varias posturas, ¿no? Pero una de ellas, que es la más regular, aceptada, es la que trabaja en dos planos. Entonces, está el plano de la expresión, la palabra, la cadena sonora, las grafías, las letras, la expresión, y el otro plano que es el contenido, el significado, el conjunto de rasgos semánticos que construyen una idea. Entonces, la semántica, ¿no?, que estudia el signo lingüístico, en específico el significado, nos habla de que el signo lingüístico tiene estos dos planos, la expresión y el contenido. Se dice que es biplánico, necesita de estos dos aspectos, de estos dos planos para funcionar, para existir, porque si no, no hay match, porque si no, no puedo yo tener una expresión sin significado, porque no podría conectar, no podría tener un signo lingüístico. El signo lingüístico trabaja en dos planos, en la expresión y en el contenido. ¿Ok? Entonces la semántica se encarga de estudiar uno de esos planos, que es el contenido. ¿Eh? ¿Qué más? Ah, bueno, cuando hablamos de semántica, también hay dos palabras que salen a flote siempre, que son dos disciplinas, ¿no? La lexicología y la lexicografía. Y a veces uno los confunde, parece que son lo mismo, suenan muy parecidos, pero en realidad si usted lo observa, una de ellas tiene esa terminación logía, que tanto conocemos. Logía. Y usted ya sabe, pues, que logía es el estudio de algo. ¿De qué va? Lexicología, ¿qué va a estudiar? ¿Qué cree usted que va a estudiar la lexicología? Ahí lo dice, ¿no? Así como la biología, así como la geología, así como la astrología, ¿no? El léxico. Así de sencillo. Sí, el léxico. Se dice que la lexicología estudia los diferentes repertorios léxicos. ¿Cómo es un léxico? Ah, por ejemplo, si yo me voy pues a Yauyos y hay bastantes cultivos de manzano, y entonces yo voy a estudiar el léxico del cultivo del manzano. Entonces es un repertorio léxico. ¿Qué palabras hay? ¿Cuál es su definición? ¿Cuál es su uso? Ejemplos de cada uso. Entonces yo estudio un repertorio léxico en base a un ámbito, ¿no? En base a un lugar, ¿sí? O de repente queremos estudiar el léxico de las cárceles. Entonces yo hago mi trabajo de investigación, me voy a las cárceles y comienzo a escuchar todo lo que hablan y luego comienzo a establecer las palabras, ¿no? Y luego comienzo a establecer los significados que se le da a esas diferentes palabras, ¿no? Sí, o también hay personas que estudiaron el léxico de los microbuseros. ¿No he escuchado cuando decían plancha, plancha, planchado, plancha? Entonces, estudian el léxico de, ¿se da cuenta? De un lugar, de un momento,
estudian el diferente repertorio léxico que existe. Así, esos son los estudios lexicológicos que hay. Pero la lexicografía ya no es el estudio del léxico. La lexicografía, si usted ve la segunda palabra que dice grafía, grafía es representación, ¿se acuerda? Entonces, así como en la escritura, ¿no? De los grafemas, ¿no? Esta parte de grafía es representación. Entonces, busca cómo representar a ese léxico. En realidad, la lexicografía busca cómo presentar ese léxico, cómo publicar. Porque ya yo tengo el léxico estudiado, ya me dieron estas palabras con estos significados, con estos ejemplos, con estos usos. La lexicología hizo su trabajo. Ahora, ¿cómo lo doy a conocer? Entonces, ahí entra a tallar la lexicografía, que se encarga de la elaboración de los diccionarios. ¿Cómo la elaboración? ¿Cómo lo presenta? ¿Cuántos ejemplos coloca por palabra? ¿Qué tamaño de letra? ¿Qué tipo de letra? Si es muy extenso, ¿hasta dónde coloco la primera acepción? Y si tiene 2, 3 acepciones, ¿en qué medida coloco todas las demás acepciones o no? Entonces, ¿cómo lo presenta? Entonces, son dos disciplinas relacionadas, obviamente, con el léxico, porque uno lo estudia y el otro lo presenta. Por eso es que elabora los diccionarios. ¿Ya? Entonces, no se confunde, ¿cierto? Pero volviendo a nuestro tema de la semántica y el signo lingüístico, es necesario para identificar el signo lingüístico como tal y hablar un poco de este signo lingüístico, situarlo, ¿no? Y existen otros tipos de signos, como los iconos, los índices o indicios de los símbolos. Entonces yo quiero situar el signo lingüístico. Yo sé que el signo lingüístico es un símbolo, ya, yo lo sé, es un símbolo. Pero ¿cómo lo diferencio de los otros signos? ¿Qué características tienen los otros signos? Porque hay una disciplina mucho mayor que es la semiótica, y la semiótica se encarga de estudiar los diferentes tipos de signos. Y esta es una de las clasificaciones. De los tres, digamos, el más fácil, el índice o el indicio, como se le quiera llamar, y el ejemplo tradicional, ¿no? Yo estoy aquí sentadita dictando mi clase y de pronto de la casa de mi vecino yo veo que sale humo, ¿no? Entonces, si yo veo el efecto, yo puedo imaginar la causa. ¿Cuál es la causa probable de ese humo en la casa de mi vecino? ¿No? Porque yo veo el humo, yo lo estoy viendo, ¿no? Ese es el efecto. Yo estoy viendo el humo, pero yo al toque en mi mente lo conecto con una causa. Y si usted se da cuenta, hay un vínculo natural entre lo que yo veo y lo que imagino como su probable causa. El incendio. Es decir, hay fuego. ¿Controlado o no controlado? Señorita, ¿cómo va a ser un fuego controlado? Claro, imagínese que está haciendo caja china. Entonces yo veo que sale humo, pero no sé, no veo de dónde, pero veo que sale humo y yo sé que hay fuego. Pero de repente es su caja china. Una vez yo estábamos haciendo caja china acá y los vecinos llamaron a los bomberos, ¿no? Y cuando llegaron los bomberos nosotros no sabíamos dónde era el incendio. Y de pronto era que era en nuestra casa, pero no era un incendio, sino era la caja china. Entonces puede ser que sea controlado o no. Pero lo que sí es cierto es que hay fuego. ¿Se da cuenta? Entonces el humo es un indicio de algo. ¿De qué? De fuego. Esa es la relación que nosotros podemos reconocer porque es un vínculo natural. ¿Se da cuenta? Natural. Esa es la característica del indicio, porque hay un vínculo de causalidad. Eso es lo que es más fácil para nosotros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Imagínese que usted se levanta, pues no, bueno, antes cuando tenía que ir a estudiar se levantaría pues a las 6, y ahora se puede levantar a las 7, 7:30, 7:59, ¿no? Qué sé yo. Y entonces su mamá lo ve y le dice, hijito, ¿qué tienes? Y usted, hijita, ¿qué tienes? Y usted,
Nada, mamá, nada. Pero estás pálida, pálido. ¿Qué te ha pasado? Y usted, nada, mamá. Pero de pronto se acuerda que se ha amanecido, que ha estado viendo su maratón Netflix, que ha estado jugando PlayStation, que ha estado pensando en el ex y en el actual y en el próximo. Y entonces no sabe a qué se referirá su mamá, pero su mamá la ve pálida, la ve cansada, ojeroso. Su mamá, al ver ese rostro demacrado, lo conecta con algo. ¿Con qué? Pasó mala noche. ¿Con qué? Con que puede estar enfermo, enferma. Entonces, hay un vínculo natural, hay un efecto de causalidad. Y alguno de ellos puede ser probable, ¿no? ¿De qué ha tenido mala noche? Ha tenido mala noche. Que puede ser que esté enfermo, pensativo, recordando a leer, viendo demasiada televisión, qué sé yo. Eso es el indicio. Lo que yo veo que me puede transportar a una posible causa. ¿Por qué? Porque hay un vínculo natural. ¿Se da cuenta? Ese es el más fácil de todos. El que le sigue será pues el ícono, ¿no? Y en el caso del ícono, el valor es la representación. Eso que yo veo es eso que me están mostrando. Así, así. ¿Dónde encuentro un montón de representaciones iconográficas? Pues en la iglesia, ¿no? Yo entro y veo cuadros de la Pasión de Cristo, ¿no? Pinturas, así, y me quieren representar eso que yo estoy viendo. Veo esculturas, ¿no? De San Martín de Porres. Entonces, me están transmitiendo, quieren que yo vea cómo era, ¿no? Con su escoba, su pericotito al lado, su gato, su perro, no sé. Entonces, quieren que yo vea cómo era, cómo andaba, cuáles eran sus amigos, ¿no? Yo quiero que vean eso, y es lo que representa. ¿No? En el colegio que nomás no van a hacer una maqueta ya del volcán, ya usted agarraba su triple, su papel cuché y comenzaba a hacer el volcán de la forma más fidedigna, porque el valor era la representación y usted trataba de que sea lo más parecido posible. ¿Se da cuenta? Ahora, pues no he puesto un emoji ahí, ahora está de moda, no te WhatsApp y pone emojis. Claro, le dicen algo triste, se pone uno llorosito, le dicen algo bonito, se pone uno contento, porque es casi como si fuese el rostro suyo, expresando las emociones. Eso es lo que trata de mostrar. ¿Se da cuenta? El icono tiene el valor en la representación. Eso que yo veo es eso que me están mostrando. Eso que me quieren mostrar es eso que yo estoy viendo. ¿Se da cuenta? Y bueno, creo que el más complejo de todo suele ser el símbolo. Ahí es que encontramos al signo lingüístico, ahí es que encontramos las fórmulas matemáticas, las representaciones químicas, todo, porque son símbolos. ¿Y qué es un símbolo entonces? Un símbolo es un elemento que se vincula de forma artificial con el elemento, de forma creada. Por eso se dice que es arbitrario, porque no hay un vínculo natural como el índice, porque no me representa tal cual lo que yo debo ver como el icono. El símbolo es aquello que representa de forma arbitraria. Pero entonces si es arbitrario y no tiene nada que ver cómo se ha establecido el vínculo por una convención. ¿De quién? De la sociedad, por una convención. Esa cruz literal roja que vemos, que es de la Cruz Roja, no tiene nada que ver con prestar auxilio, prestar socorro en cuanto a salud, ¿no? Ante emergencias, no tiene nada que ver. Pero se vincula, sí, porque la sociedad lo ha establecido así. Y uno se limita a aprender las convenciones. En realidad, para eso uno es que vive dentro de una sociedad, porque aprende las convenciones establecidas por esa sociedad. ¿Sí? La paloma blanca que representa la paz, ya, ¿y la negra? No, la negra también es paloma, ya, pero ¿y la negra no es la paz? No, es el odio, ¿qué? No, pero es que la blanca es la paz. ¿Y la negra? No, pues es que la blanca es la paz. No, pues yo quiero una paloma negra y la quiero tirar así para la paz. No, es la blanca, ¿no? Porque es pureza,
pero eso de color blanco con pureza es un vínculo establecido, arbitrario. Porque para mí será igual pues la paloma blanca que la negra. Pero se establece como símbolo la paloma blanca, que transmite pureza, paz. Es un símbolo. ¿Te das cuenta? Es un símbolo. Los signos lingüísticos encajan aquí, en los símbolos. Porque la relación entre ¿se acuerda de los dos planos, no? La relación entre la cadena sonora de la palabra y el significado al cual hace referencia es arbitrario. Si yo tengo la palabra mamá, M-A-M-A, mamá, ¿no? La expresión, mamá. Y obviamente se vincula con ese ser que nos dio la vida, que nos cuidó, que nos hace cariñito, que nos quiere por sobre todas las cosas, que dice que su hijito es el más lindo del mundo y su hijita es la más linda de este mundo, ¿no? Es ese ser. Pero naturalmente no hay un vínculo natural, no hay un vínculo. El vínculo que se establece para que haga match y se construye un signo lingüístico es arbitrario, creado. Así es que se da. El signo lingüístico es arbitrario porque la expresión está conectada con el concepto, con el significado, por una convención social. Por eso es un símbolo, ¿no? Por eso encaja en símbolo, sí. Al igual que las representaciones matemáticas, las representaciones químicas, todo símbolo, símbolo. Porque la sociedad le da un valor. Cuando la sociedad le da un valor, es un símbolo. ¿Ok? Muy bien, entonces la idea es entender dónde encajan los signos lingüísticos. Y ya estamos viendo que es dentro del símbolo. ¿Ok? Ahora, ¿tiene características de signo lingüístico? Sin duda, pero ya sabemos que es simbólico. Ya sabemos que es en base a una convención. Ya sabemos que es arbitrario, ¿sí? Sabemos que presenta doble articulación, sí, en la pronunciación y en la escritura, sí. Y sabemos que es biplánico, también, porque trabaja en dos planos, ¿no? En la expresión y el contenido. Necesita de los dos, porque con uno no existe. Si tengo una expresión sin contenido, no es signo lingüístico. Si tengo un contenido sin expresión, no es signo lingüístico. Tienen que existir ambos planos para hacer match y funcionar como signo lingüístico. ¿Ok? Ahora, ¿qué característica tiene el signo lingüístico? El signo lingüístico, como los símbolos, tienen la característica de poder evocar un elemento que no necesariamente se encuentra presente. Pero con esa sola expresión, yo puedo evocar en mi mente una idea, un concepto, un significado. ¿Se dan cuenta por qué funcionan los dos planos, no? Con la expresión, yo puedo evocar en mi mente el significado. Así funciona el signo lingüístico. Yo le digo la palabra, como les decía a sus compañeros, ¿no? Ceviche, ¿no? Entonces yo le digo la expresión ceviche. Acá yo no tengo un ceviche. Acá yo no le estoy mostrando un ceviche. Acá yo no estoy preparando ceviche. Le digo la palabra ceviche, la expresión ceviche. Y en su mente, usted construye, ¿no? Evoca ese significado que ya construyó en algún momento. ¿Cómo lo construyó? Con un conjunto de rasgos semánticos. ¿Cómo son esos rasgos semánticos? Pues usted sabe, si es que nunca ha comido un ceviche, pero por lo menos lo ha visto, aunque creo que la mayoría ha comido o probado alguna vez, que tiene pues cebolla, que la base es de pescado fresco, ¿no? Que tiene probablemente ají, que tiene canchita, que tiene camote, que tiene choclo, de repente, ¿no? De repente, depende de cada uno, depende de la construcción que cada uno ha tenido. De repente su mamá solamente prepara pescado con cebolla y limón, punto, sal. Entonces en su mente, cuando alguien dice ceviche, usted imagina pescado, cebolla, sal, así. Eso es lo que hay en su construcción. Pero de repente en otra casa la mamá le pone pues el pescado, la cebolla, la sal, le pone un poquito de kion, un poquito de ajos, un poquito de culantro, le pone choclito, le pone camote, le pone un poquito de lechuga, qué sé yo. Entonces, en su mente, ¿no?
Usted llama a ese conjunto de rasgos que construyen, ¿no? Ese significado, bueno, que ya está construido, ¿no? Que evoca ese significado, y usted casi puede ver el plato de ceviche. Usted casi puede ver los colores que se dan en un plato de ceviche, ¿no? El pescado medio claro, la cebolla medio morada, zonas blancas, zonas moradas, el ají limo de color rojo, amarillo, ¿no? La canchita marrón, el camote amarillo, naranja, casi lo puede ver en colores, casi lo puede oler, ese olor a mar, ¿no? A pescado, ¿no? A frescor, casi lo puede oler y hasta casi lo podría saborear, si es que le gusta, si es que le gusta. Casi, porque todo ese conjunto de rasgos está en su mente, porque usted ya esa expresión la conectó con un significado que construyó en su momento y lo conecta. Ese es el signo lingüístico y lo conecta. No, de repente a usted no le gusta el ceviche, no le gusta el arroz con pollo, no sé. Entonces yo le digo la palabra arroz con pollo y usted imagina el pollo verde, el arroz graneadito, brilloso, medio tonalidad verde, aunque también amarillas y rojas, pero digamos que el tradicional es verde, ¿no? Con cremita de huancaína al costado, con su papita, con su lechuguita, ¿no? Usted lo imagina así humeante, ¿no? Cuando su mamá le sirve el plato y el arroz bota así como un vapor, ¿no? El pollo crocante, dorado, con rasgos verdes por el culantro, casi lo ve. Yo le digo arroz con pollo y usted imagina un pollo con arroz verde, quizá, si es que su mamá lo hace verde, quizá. Entonces, el signo lingüístico tiene esa propiedad, ¿se dan cuenta? De evocar en la mente una realidad que no necesariamente se encuentra presente. Si yo lo digo, la palabra ex, si es que usted ha tenido un ex alguna vez, ¿no? Hasta lo puede ver, hasta se puede sentir emotivo, hasta puede decir, no, ¿por qué terminamos? ¿No? Qué sé yo, usted hasta casi lo puede recordar y hasta casi puede sentir emociones que sentía en su momento cuando estaba con esa persona de felicidad o de angustia o de dolor o de pena. Casi lo puede sentir a partir de esa expresión. Entonces se da cuenta cómo la expresión conecta con el significado. ¿Mm? Eso es lo que hace el signo lingüístico, eso es lo que es el signo lingüístico, esos son los dos planos del signo lingüístico, la expresión y el contenido. Y usted ya sabe que ese contenido es un conjunto de rasgos semánticos que se construyen para formar el significado. ¿Ok? Entonces, la semántica se encarga de estudiar estos significados y los clasifica en dos. Ay, ya tenemos ejercicios. Un ratito, vamos a ver acá. Y los clasifica en dos. Denotativo, connotativo. Denotativo tiene que ver con lo objetivo, literal. Lo connotativo es lo secundario, subjetivo, accesorio. Esa es la diferencia. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ah, si yo tengo significado denotativo, literal, objetivo. Por ejemplo, si tengo la palabra rata, es pues el roedor, mamífero, de aspecto quizá desagradable para algunos, con cola prominente, ¿no? Que por lo general viven en el desagüe, que también hay ratas de mascotas, ¿no? Pero por lo general viven en el desagüe de forma natural, ¿no? O en el campo. Y el connotativo es cuando yo extraigo un rasgo, o dos o tres, de ese significado objetivo y lo uso de forma figurada, lo uso de forma subjetiva. ¿Qué pasa si yo digo, mi tío es una rata? Yo no estoy diciendo que mi tío es el que camina por los suelos, por los desagües, que tiene colita prominente, ¿no? Yo no digo que ese es el que tiene nariz puntiaguda y ojitos redondos, no. No digo que mi tío sea esa rata, no. Ese mamífero roedor, no.
Le digo que de repente tiene aspectos desagradables, ¿no? Porque la rata suele ser de características desagradables de forma tradicional, ¿no? Que transmite enfermedades. Entonces como que es desagradable, ¿no? O de repente, si yo digo de forma denotativa la palabra corazón, que se usa mucho, de forma denotativa, objetiva, es el órgano del cuerpo que bombea sangre a todo el torrente. Ese es el objetivo, ese órgano musculoso que bombea sangre. Pero ¿qué pasa si yo digo Pedro le entregó su corazón a María? Yo no estoy diciendo que se abrió el pecho, sacó el corazón y se lo entregó a María. Toma, María, te regalo mi corazón. No. De forma subjetiva estoy diciendo que le entregó lo más valioso. Dentro de sus órganos, el más valioso, ¿no? Que sin él no podría vivir, no podría funcionar, ¿no? Eso. ¿Representación de qué? De amor, se asocia, cariño. Denotativo, si tengo la palabra sapo. Y yo sé pues cómo es un sapo, medio baboso, gelatinudo, que vive en el pantano, que tiene ojitos sobresalidos, ¿no? Y de repente digo, mi vecino es un sapo. Ah, pero yo no estoy diciendo que mi vecino es ese animalito medio baboso, gelatinudo, que vive en el pantano. No. Yo no estoy diciendo que mi vecino es el que hace crocro. No. Yo estoy diciendo que mi vecino es chismoso. Porque estoy extrayendo un rasgo de ese significado objetivo de sapo, que tiene los ojos muy prominentes, y estoy diciendo que mi vecino se parece a ese sapo, actúa como ese sapo, que lo está mirando todo chismoso. Entonces extraigo ese rasgo y lo uso de forma figurada, subjetiva. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando hablamos de significado, debemos tener en cuenta esta clasificación que va de lo objetivo a lo subjetivo. De la primera acepción del diccionario, la acepción original, le dicen, a la acepción secundaria, accesoria, figurada. Esos son, esa es la clasificación del significado que tenemos que recordar, ¿no? Que cuando nos hablan de denotativo y connotativo, por ejemplo. Ahora, ese significado suele precisarse, suele determinarse con dos aspectos, el contexto y la situación. Entonces, cuando yo tengo una palabra y quiero precisar su significado, yo me valgo del contexto o me valgo de la situación. ¿Qué involucra cada uno? Por ejemplo, contexto son elementos lingüísticos. Situación son elementos extra lingüísticos. ¿Cómo así? El contexto suele ser las palabras que rodean a una palabra para precisarla. Como la palabra mano, que al yo querer precisar su significado, utilizo otras palabras. ¿Y cuáles son esas otras? Las que la rodean. Como compró una de plátanos. Y entonces la palabra mano se deja entender porque hace referencia a cantidad. Yo digo, compró una mano de plátanos, entonces estoy diciendo que la palabra mano está haciendo referencia en ese contexto a cantidad. Quiere decir que compró 5, por ejemplo. Entonces, ¿puedo entender la expresión? Sí. ¿Tengo ambigüedad? No. ¿Es un significado connotativo? Sí, pero lo entiendo porque el contexto es suficiente. ¿Qué pasa cuando el contexto no es suficiente? Necesito de la situación. Cuando el contexto no es suficiente, necesito de la situación. Por ejemplo, ahí dice, lanzó el cuadro contra el armario y se rompió. Aparentemente, no hay duda. Aparentemente está bien. Aparentemente se entiende. Sí, se entiende, se entiende. Pero si lo sigo leyendo y digo, lanzó el cuadro contra el armario y se rompió, podría tener la posibilidad de que se rompa el cuadro o de que se rompa el armario. O ambos, no sé, ¿no? Pero ahí es que se rompe. Y entonces no podría responder esa pregunta solo con el contexto.
Porque el contexto no me ayuda. El contexto me produce ambigüedad. Y entonces necesito de algo más, y ese algo más suele ser la situación. Y me habían dicho que la situación eran los elementos extralingüísticos. ¿Qué quiere decir extralingüístico? Que van más allá de las palabras, que son otra cosa que no sean las palabras. ¿Y qué son esos otros aspectos que no son las palabras? Por ejemplo, estar en el lugar de los hechos, observar lo que sucede. Y entonces, si me dicen esa expresión y yo estoy en el lugar de los hechos y estoy viendo lo que está pasando, entonces yo entiendo perfectamente qué cosa se rompió, porque lo estoy viendo. Ahora, también puede ser no solo estar en el lugar de los hechos, sino también tener un conocimiento previo de esa circunstancia, de ese elemento, de esas cosas. ¿Qué pasa si yo he ido a la casa pues de María y sé pues que tiene un armario muy bonito con puertas de vidrio, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? Mi hermano tiró el cuadro, lanzó el cuadro contra mi armario y se rompió. Yo automáticamente voy a pensar que lo que se rompió fueron las puertas de vidrio de su armario, ¿no? Porque yo conozco su armario, porque yo sé cómo es su armario, porque yo sé que tiene puertas de vidrio su armario, porque yo sé que es frágil la puerta de su armario, por un conocimiento previo. ¿Se da cuenta? Entonces, estar en el lugar de los hechos o tener un conocimiento previo de las circunstancias y de la situación me permite tener un enunciado comprensible. ¿Por qué? Porque las palabras no son suficientes. ¿Por qué? Porque el contexto no es suficiente. ¿Te das cuenta? Entonces, estos son los factores que determinan y nos ayudan a precisar el significado. ¿Ok? Uy, ya tenemos ya ejercicios de aplicación. A ver. Vayamos con este que quedó pendiente. Dice, determina la clase de signo de cada imagen y cuando hablamos de dos caras de esa entidad psíquica del signo lingüístico, ¿a qué hace referencia? A ver, un minutito, mírelo y lo resolvemos juntos. ¿Ya? Muy bien, ya estamos. A ver, vamos a ver. En en esas cuatro alternativas, ¿cuáles de ellas creen ustedes que serían íconos? La A, ok. ¿Qué más? Hay uno más ahí. Ajá, la C. Muy bien. Propuesta la B, ok. ¿Mm? A y D, puede ser, claro que sí. Recordemos, cuando hablamos de íconos, nos decían que eran estas representaciones fidedignas, ¿no? Por no decir idénticas a aquello que trataban de representar, así como la escultura de San Martín, ¿no? Que me ponen que es morenito, que tiene rulitos, que tiene su escoba, que tiene sus pericotes, sus gatos, perros, no sé, ¿no? Entonces, su vestimenta, o sea, me muestran aquello que quieren que yo vea y el valor es la representación. ¿Mm? Y entonces de estas cuatro imágenes hay dos. Sí, sería sin duda la papelera de reciclaje, que no deberían estar las palabras, sino solamente el tacho, ¿no? Porque recuerden que las palabras son signos lingüísticos y son símbolos. Entonces, suponiendo que estaría solo el tacho, ¿no? Con papeles, ¿qué me están diciendo? ¿Qué es ahí?
donde yo puedo colocar la basura, informática, qué sé yo, pero puedo colocar la basura, ¿se da cuenta? Entonces me están diciendo que hay un tacho, entonces yo quiero botar algo, lo tiro ahí, lo arrastro y lo tiro. ¿Se da cuenta? Entonces cumple su cometido como representación fidedigna de un lugar donde voto los desperdicios. ¿Se da cuenta? Con eso no tenemos dudas. Ahora, el otro elemento que suele ser un ícono es esa imagen de hombre y mujer. Porque, bueno, aquí creo que no hay mucho, ¿no? Pero en otros países sí hay los baños unisex, ¿no? Entonces le colocan ahí la figurita donde saben que usted puede entrar, ¿no? Hombres pueden entrar y mujeres pueden, los dos pueden entrar. O imagínense si dividimos eso en dos y ponemos ahí uno en cada baño, en el caso nuestro de Perú, y entonces yo sé que aquí entran los hombres y ahí entran las mujeres, ¿no? ¿Qué me están diciendo? Que aquí hay hombres y que aquí hay mujeres. O que aquí pueden entrar hombres y aquí pueden entrar mujeres. Literal, literal, ¿no? Es lo que trata de representar. ¿Qué es lo que sucede con la alternativa D? Porque yo veo la D y también digo, pues, pero sí es lo que representa. Y yo me pregunto, imagínese que usted no ha llevado pues clases de matemática, qué sé yo, donde le han dicho que ese 8 echado, ¿no? Es el infinito. Imagínese que a usted nunca le han dicho eso. Usted lo ve y ¿qué puede imaginar que es? Usted no sabe qué es el infinito, no sabe qué es el infinito. Usted lo ve y ¿qué es? ¿Qué ve? Como si fuera un niño como si fuéramos niños de 5 años. ¿Has visto que había un concurso de niños de 5 años que le preguntaban cosas y los niños respondían cosas locas? Pues, para nosotros cosas locas, ¿no? Para nosotros cosas locas, pero ellos en su inocencia y en el tiempo que tenían de conocer las palabras, respondían lo primero que se le venía a la mente, ¿no? Era una locura, era muy divertido ese concurso, no sé en dónde lo hacían. Y respondían cosas que uno jamás se hubiera imaginado como adulto, ¿no? Como adulto. ¿Mm? Pero se da cuenta que usted lo ve y dice, pues parece una curvatita, o bueno, es un 8 durmiendo, o, o es un antifaz, ¿no? O parece el eslabón de una cadena, o mil cosas. Imagínese que a usted no le habían dicho nunca que eso es el símbolo del infinito. Se da cuenta que a usted se lo han dicho, así como a mí, ¿no? Se lo han dicho, eso representa el infinito. Ya, se lo han dicho. No es que usted lo ve y lo conecta eh, inmediatamente con lo que quiere representar. No lo conecta porque no. Es que a mí me han dicho que es el infinito. Señorita, pero a mí me han dicho que ese es el infinito. Correcto. Pero si no te hubieran dicho que es el infinito, ¿qué dirías? Ah, pues que parece el antifaz de Batman y Robin, ¿no? Que parece pues un 8 durmiendo, que parece pues, no sé, no sé, tantas cosas. Pero usted sabe que ese es el infinito porque se lo han dicho. ¿Y quién se lo ha dicho? ¿Quién es el culpable? ¿Quién se lo ha dicho? La sociedad. A través de sus profesores, obviamente, ¿no? De su familia, de la sociedad, ¿no? Dos pollitos dándose un pico. Puede ser, ¿no es cierto? Pero ¿quién se lo ha dicho? Que eso es el infinito. Eso lo ha escuchado usted a través de sus profesores o lo ha leído en un libro porque es una convención establecida por la sociedad y que usted se ha limitado a aprender. Eso es un símbolo. Eso es un símbolo. Las convenciones establecidas que usted se ha limitado a aprender y no ha cuestionado. Usted le ha dicho al profesor, ¿por qué es un 8 echado? ¿Por qué ese es el símbolo del infinito? ¿Por qué? ¿Y el profesor qué le puede decir? Le puede decir mil cosas, ¿ah? Pero la razón real de que eso sea el símbolo del infinito, porque después si no, es que mire, imagínate que empiezas en un lado y nunca acabas. Pon tu dedo y nunca termina. Sigue ahí el camino y es infinito, nunca acaba. Entonces, la razón real es que es una convención establecida. Eso.
Es una convención establecida. Es como cuando somos chiquitos y nos enseñan los colores del semáforo, ¿no? Y te dicen rojo, detente, la sangre, ¿no? Verde, avanza, avanza. Ámbar, espera, espera, a ver qué hay, a ver qué hay. No te dicen así, ¿no? Cuando uno va al colegio, lo aprende. Aprende las convenciones. Te enseñan los profesores las convenciones establecidas y no lo cuestionamos. ¿Sabes? Y si lo cuestionamos, nos mandan a educación especial. ¿No? Si uno dice, profesor, un momento, ¿y por qué rojo? La sangre, ya, la sangre, ya. ¿Y por qué verde? No, verde por las plantas. Verde, verde, ¿por qué? Por la paz. Verde, ¿por qué? ¿Hay una justificación real, natural? No, no. Es una convención establecida. Y si en algún momento usted lo cuestionó, por ejemplo, ¿sabe por qué verde? Decía, ya hijito, es verde, es verde, es verde. Ah, ya, verde, verde, verde. Entonces, en ese momento que uno se cuestiona tantas cosas, porque cuando uno es pequeñito se cuestiona muchas cosas, en realidad como que ya, no digas mucho, no preguntes mucho, no, ya, no digas, es que no sé. La verdad es esa, no es que no sé, son convenciones establecidas. Y si las cuestionas, ahí surgen pues un montón de preguntas, ¿no? Pero en realidad son convenciones. Tan sencillo como eso. Es una convención. Y los símbolos son convenciones. ¿Ok? Entonces, ese es un símbolo. ¿Ya? Y en la alternativa B, ¿qué podríamos observar? Si es que no es un símbolo, si es que no es un icono, y vemos algo así como humo, ¿no? Un indicio. ¿De qué? De un probable incendio o de fuego. Me conecta con una posible respuesta porque tiene un vínculo de causalidad natural. Ese es el indicio, ¿se acuerdan? Un vínculo de causalidad natural. En la pregunta 2 dice, una entidad de dos caras. Cuando el signo lingüístico habla de estas dos caras, de la expresión y del contenido, ¿a qué características se puede referir? Ajá, muy bien. A a esa característica de ser biplánico, ¿se acuerdan? De trabajar en dos planos, en el plano de la expresión y en el plano del contenido. El signo lingüístico trabaja en esos dos planos. ¿Por qué, señorita? ¿No puede tener un solo plano? No. ¿Qué pasa si tuviera un solo plano? Imagínense que yo digo pichimiwin. ¿Qué es? Usted puede darme varias respuestas, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿qué es pichimiwin? Pichimiwin. Suena a pi, y un chi, y un miwin, y pichimiwin. Que yo me acuerdo, a ver, pichimiwin, y comienza a buscar, así, en un segundo, ¿ah? En un segundo, su cerebro es rápido, aunque usted no lo crea, rápido. En un segundo, pichimiwin. ¿Ha escuchado alguna vez pichimiwin? Tiene el plano de la expresión. Le estoy dando la palabra pichimiwin, pero no conecta, no hace match, no se enlaza con el contenido de su psique, porque no hay, ¿m? Porque no hay. Entonces, cuando yo digo la expresión pichimiwin y no conecta con un significado, es porque no hay. Me acabo de inventar la palabra, ¿no? Pero no hay. Entonces no puede evocar, así como cuando le digo ceviche, y usted imagina un ceviche. Cuando digo arroz con pollo, usted imagina un arroz con pollo. Cuando le digo ex, y usted imagina y recuerda a su ex, ¿no? No puede hacer eso si le digo pichimiwin, porque no hay una referencia en cuanto a rasgos semánticos de esa palabra pichimiwin. ¿Se da cuenta? Por eso se dice que el signo lingüístico necesita trabajar en esos dos planos, en la expresión y en el contenido, que al unirse me da el signo lingüístico. ¿Se da cuenta? Al unirse me da el signo lingüístico. Muy bien, ¿qué más? Habíamos visto justamente las clases de signo lingüístico y los factores que nos ayudan a precisar el significado.
como el contexto y la situación. Así es que vamos a ver aquí, ¿no? ¿Qué clase de significado presenta cada enunciado y cuál es el factor que determina el significado de cada enunciado? A ver, un minutito, mire, y lo resolvemos juntos, ¿ya? En la pregunta número 1, ¿qué enunciados corresponden al significado connotativo? ¿Creen ustedes? ¿Mm? La A, ok. La C, ok. Y luego la A, la C y la D. Ok. Se comporta así porque nació en cuna de oro. Claro, no me están diciendo literalmente que su cuna es de oro, porque sería muy fría y muy costosa. Pero me están dando a entender de que ha nacido con privilegios, tanto como si su cuna fuese de oro. ¿Se dan cuenta? El uso significado connotativo. O cuando dice, María le abrió las puertas de su corazón a José. Claro, no está diciendo que su corazón tiene dos puertitas, ¿no? Sino está diciendo de que le dio la llave, ¿no? De que le dio acceso directo, ¿no? Le dio una tarjeta VIP ahí para que pueda insertarla, ¿no? Digamos. Alejandro y Luis están con un pie en el altar. Claro, no quiere decir que un pie esté en el altar y el otro en el piso, no, sino está diciendo que está a puertas de casarse. Quiere decir que ya próximamente se casan. Quiere decir que ya están comprometidos y en cualquier momento se casan, ¿no? Que está próximo el casamiento. Entonces, con un pie en el altar involucra estar próximos a el matrimonio. Y sí, son expresiones que nos dan esta clase de significado connotativo. La única que nos queda de notativo sería la B, que dice mandó a fabricar una cuna grande de pino. En 2 dice, ¿cuál es el factor que determina el significado de cada enunciado? Y de esas alternativas, ¿cuáles dirían ustedes que necesitan de la situación, de esos elementos extralingüísticos para poder precisar el significado? ¿Dónde necesito yo de la situación? ¿Creen ustedes? Propuesta D, ok. Y hay uno más. Propuesta B, ok. ¿En dónde es que el contexto no es suficiente? ¿En dónde es que tengo situaciones de ambigüedad, donde podría tener dos o más opciones para esa expresión? Eso es lo que me dice que el significado me ayuda a determinar o precisar el significado, ¿no? La situación me ayuda a determinar y precisar el significado, porque en el enunciado podríamos tener no solamente una posibilidad, sino dos o más. Vamos a ver, entonces tenemos propuesta A, B, C, D, todas son propuestas. Ok. Vamos a ver, en el caso de la alternativa D que propusieron en su momento, ciertamente la situación me ayuda a identificar, ¿no? Las dos posibilidades. ¿Por qué? Porque cuando digo colocó todos sus ahorros en la bolsa,
Yo imagino pues que es en la bolsa de valores, ¿no? Pero ¿qué pasa si Pedro me dice, ¿cómo hacen la bolsa de valores? ¿No has visto que ha salido de su casa con una bolsa de papel llena de plata? Ah, entonces existía la otra posibilidad, sí, de que no sea la bolsa de valores. Ajá, y que sea una bolsa de papel. ¿Y, y cómo pudimos saber qué bolsa era? Porque alguien lo vio. ¿Te das cuenta? Porque alguien lo vio que era una bolsa de papel. Entonces ahí pudimos identificar cuál era el significado correcto a partir de elementos extralingüísticos, que es estar en el lugar de los hechos y poder ver. ¿Te das cuenta? Muy bien, la D lo es. Ahora, ¿cuál es el otro enunciado donde la situación está presente? En la alternativa A. En la alternativa A, porque dice, Carla le entregó su libro a Mariana. Y ahí cabe la respuesta de quién era el libro. ¿De Carla o de Mariana? No, yo imagino pues que es de Mariana, pero también podría ser de Carla. Sí. Y entonces ahí, para salir de esa ambigüedad, se necesita de la situación. ¿Por qué? Porque las palabras que están ahí no son suficientes. Con esas palabras tengo la ambigüedad. Necesito de la situación para poder saber realmente y determinar el significado de esa expresión. ¿Te das cuenta? Porque ahí no sabemos si el libro es de Carla o es de Mariana, por ejemplo. Entonces tenemos esos dos enunciados donde la situación es necesaria para precisar el significado. En la B y en la C tenemos el contexto, que es suficiente. Porque si yo digo darle una mano con la tarea, le estoy diciendo que le voy a prestar ayuda. Nada más. Es un significado connotativo, señorita. Perfecto, pero hay una sola, un solo valor, que es prestar ayuda. Juan es cabeza de familia similar. Es significado connotativo, señor. Está bien, pero hay una sola posibilidad, que es el que toma las decisiones. Es cabeza de la familia, él toma las decisiones. Él se preocupa por ellos. Es uno solo. Es connotativo, sí, pero me da un solo valor. No hay una ambigüedad de posibilidades. No hay. Entonces, en la pregunta 2, la alternativa correcta sería la A y sería la D de dedo. Esas serían mis dos. No hay correcta e incorrecta, perdón. La A y la D sería donde me valgo de la situación y la B y la C sería donde me valgo del contexto. ¿Para qué? Para precisar el significado. ¿Ok? Jóvenes, hacemos una pausa para su break y nos vemos en unos minutos. ¿Ok? Y terminamos con lo que nos toca ver, que sería relaciones semánticas. ¿Bien? Listo. Entonces, unos minutos y volvemos.